quiero en primer lugar agradecer a SMEDAS, al doctor Pedro Contreras, por esta invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el asunto de la ley estatutaria. Pero, no sé si ya lo hicieron al principio de la jornada, yo quisiera expresar la solidaridad desde el sector hospitalario colombiano, con Mocoa, con el Putumayo, con todas las víctimas de esta terrible tragedia. Y quiero desde esta tribuna aprovechar para una cosa que no sé si también la han hecho, pero quiero destacar el papel de las entidades hospitalarias en el manejo de la crisis, especialmente el Hospital José María Hernández de Mocoa. Creo que ha sido una cuestión del humanismo, la seguridad, la asistencia, que reitera en gran medida la necesidad de contar siempre con una red hospitalaria sana, fuerte, que esté preparada. No se les olvide que al final del día, lo último que tiene que quedar en pie en una tragedia es el hospital. Por lo tanto, nunca, señor ministro, sobrará que haya políticas de fomento para el sector hospitalario, especialmente para el público, que es el que hace la soberanía sanitaria en las regiones. Después de esta que creo que es necesaria e imprescindible alusión al Hospital José María Hernández, yo quisiera compartir con ustedes algunos puntos de la provocativa invitación que nos hace el doctor Pedro Contreras a hablar sobre ley estatutaria. Utopía o realidad, dice por allá en el título. Bueno, yo trataré de decir algunas cosas al respecto. Lo primero, quiero hacer unos primeros comentarios que son como de antecedentes que considero son básicos para esta conversación. Lo primero, ya ustedes vieron a los representantes de la Corte Constitucional, a la señora magistrada auxiliar, al doctor Seba Porto, al doctor Guzmán Mora, hablando sobre los aspectos, digamos, jurídicos duros de la ley estatutaria, pero yo quisiera empezar haciendo un comentario que espero no lo vayan a tomar a mal, pero es que el derecho a la salud no es la ley estatutaria de salud. El derecho a la salud es una construcción que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. Y no me voy hasta muy atrás, pero digamos que cuando hay ese cambio de Estado de Derecho a Estado Social de Derecho en la Constitución del 91, y se crean estas nuevas condiciones que al final desembocan en la creación de otra cantidad de reformas dentro de los sectores, desde ahí yo creo que se empieza a consolidar algo que en otros países ya se venía dando con estado de bienestar, y fue la llegada a considerar el derecho a la salud como un derecho fundamental por conexidad. Pero mi comentario inicial es en el sentido que esto se ha venido haciendo una construcción, que arranca en esa constitución, que pasa por la lectura de los principios originales, en el ideario original de Ley 100, cuando se habla de los principios fundamentales, y después cuando se va desarrollando en la práctica el ejercicio de un instrumento que siempre tengo que decir que la tutela, bendita sea la tutela. Y esa construcción de la tutela y ese ejercicio de ese derecho por la ciudadanía va consolidando la llegada a lo que hoy conocemos como derecho a la salud. Debo hacer mención específica del papel y trabajo que para muchos a veces es chocante, pero que para nosotros es indispensable, el trabajo de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, pues con toda su jurisprudencia, pero muy en especial con ese hito que fue la sentencia T760, que era una especie de supertutela o acumulación de varias tutelas que genera una serie de órdenes, una serie de compromisos y una serie casi de intrusiones en los otros poderes del Estado para hacer que ese avance inicial allá en el papel fuera consolidándose cada vez más como derecho a la salud. Concluyo esta parte diciendo que la sociedad ha ido progresivamente convirtiendo a la salud en un derecho y en un derecho fundamental. Es decir, la ley estatutaria es una escaramuza más en ese continuum de acciones de la sociedad colombiana. No es que se creó la ley estatutaria y se creó el derecho a la salud. Ese es mi primer antecedente. El segundo, cuando se discutió, cuando se inició el debate, pues ustedes son actores que estuvieron allí en ese momento,
Paralelamente había dos procesos, un proceso que era una reforma ordinaria del sistema de salud y otro proceso, casi que no diría emergente, que aparece de un momento a otro, que es el proceso de la ley estatutaria. Por estas cosas de los trámites legislativos y después de todo el trabajo que se hizo desde el Ministerio, con el Congreso y con algunos gremios donde está la CHC, pues el proceso ordinario no prospera y el proceso estatutario es el que al final del día se queda. Ese es un antecedente bien interesante, tal vez lo discutiremos en el panel con el señor ministro más adelante, cómo pues al final queda vivo un proyecto de ley que a la postre se convierte en la plantilla que hoy conocemos como ley estatutaria. Y dentro de ese, el articulado de la ley estatutaria, lo que conocemos hoy, también hay que recordar que hubo antecedentes. Aquí tengo en la mano, Pedro, el proyecto de ley estatutario presentado por la Junta Médica. Eran 14 artículos, muy compactos, están en 3 hojas, una cosa muy sencilla que en realidad sirvió, digamos, como fundamento para algunos de los capítulos de lo que posteriormente es esta ley estatutaria. No lo alcanzan ustedes a ver. Esta ley estatutaria, que fue muy diferente a lo que entró al Congreso a lo que salió del Congreso. Y aquí vuelvo yo a resaltar el papel de la Corte Constitucional, porque este texto que ustedes conocen, el que lo tiene completo, tiene unas anotaciones en letra roja, y esas anotaciones en letra roja son las observaciones y todos los comentarios que hace la Honorable Corte Constitucional. Y esa, al final, yo creo que la Corte Constitucional termina jugando el gran papel fundamental, haciendo las modulaciones posteriores a lo que fue expedido por el Congreso de la República. Entonces, esto sufrió una metamorfosis muy acelerada de unas ideas originales, que eran un catálogo de buenas intenciones, que al final se convierte en una cuestión que tiene de todo. Bueno, y aquí los expertos ya hablaron sobre eso, pero al final las buenas intenciones resultaron siendo moduladas, o las malas intenciones resultaron también siendo moduladas por el papel de la Corte Constitucional, y eso es fundamental. La respuesta que nos hace cerca de 20 días, un mes, estuvimos en otro foro, en uno de los grandes medios de comunicación de este país, hablando sobre ley estatutaria. Nos hacían una pregunta básica, y era: bueno, ¿la ley estatutaria es indispensable, sí o no? Yo les digo la respuesta que yo tengo del gremio: esto no es indispensable. Que puede ser útil, por supuesto. Que puede ser necesaria, sí o no. Depende del compromiso de todos los poderes del Estado y de toda la sociedad para convertirla en realidad. Yo creo que como está, y a eso me voy a referir en los próximos minutos, usted me va avisando de que yo también puedo hablar muy largo. La idea es que podamos aprovechar el tiempo. Yo creo que uno, anticipándose a muchas de las discusiones y llegando a la conclusión, diría que la ley estatutaria como está es un marco conceptual, es un marco de referencia valioso, pero que creemos nosotros es un marco vacío y enunciativo que requiere, más que reglamentación, nuevos elementos operacionales para que se pueda convertir en esa utopía, como bien se llama en el nombre de este foro. La siguiente pregunta que uno se hace es: ¿en qué medida puede mejorar el sistema de salud con la ley estatutaria de salud? Y yo lo respondería concretamente: eso podría mejorar en la medida que la estructura y la infraestructura del sistema se disponga ¿para qué? Para atender, para generar acceso, para resolver problemas, para reaccionar de manera inteligente al avance del perfil epidemiológico, demográfico y tecnológico. No solamente diciendo que esto es un derecho, porque la gente en la práctica ya lo sabe, ya lo está ejerciendo, pero en la realidad se necesita que haya toda una adecuación institucional y de recursos para que esto se convierta en una realidad. Siendo uno muy reduccionista, señor ministro, uno diría que si de esta ley
estatutaria se cumplen dos cosas, uno diría, se debería dar por bien servido. El primero es el principio pro obvio, que como su nombre, mejor dicho, su nombre se deriva todo. Y el segundo es el principio de la progresividad. Si estas dos cosas se dieran, no diría, estamos teniendo de verdad para la sociedad un avance superlativo. Yo debo reconocer algo, y es que esta ley llega en el momento en que el país llega al feliz estadio de la cobertura universal. ¿Sí? La cobertura universal teórica que tenemos nosotros es del 97%, pero ese feliz estadio, cuando uno voltea a la página del número de la cobertura, de la gente cubierta, encuentra que se abre todo el capítulo de los retos que implica convertir eso en realidad. Y eso se convierte, esa cobertura se convierte en realidad cuando usted es capaz de tener coordinación, no solamente el acceso, sino la coordinación y la continuidad en la prestación de los servicios. Y que además sea de manera simétrica para toda la ciudadanía. Entonces lo que se nos viene ahora, y es, digamos, la ley estatutaria es un marco que envuelve esto que es la cobertura universal, pero en la lucha para que el acceso sea real y que la equidad o la desigualdad sea el reto que se pueda superar. Uno se pregunta también, muy bien, ¿cómo puede aportar o cómo pueden aportarnos? Porque aquí nos llaman esa que digamos, bueno, ¿usted qué quiere aportar? ¿O cómo va a aportar para que esto se convierta en una realidad? ¿Cómo pueden aportar los diferentes actores para que esta ley estatutaria de salud se convierta en algo no utópico sino real? Y yo diría lo primero, y es una invitación, lástima que no está el doctor Arias que hace mucha falta que hace aquí en este panel. Lo primero, que cada uno de nosotros cumpla las funciones y las competencias para las cuales existe dentro del sistema. Lo segundo, evitando las interpretaciones unilaterales que sacan ventaja sobre los marcos que ya existen. Y lástima que no está el doctor Arias porque con él que quisiera debatir sobre la existencia de la famosa zona gris. Y eso toca al ministerio, por supuesto, y a la financiación, porque esa de la zona gris salieron muchos de los grandes problemas que nosotros tenemos. Recuerdan cuando decía que hay algo concreto y clarito que se llama POS, Plan Obligatorio de Salud, con una serie de contenidos, empezaron a hacer interpretaciones y dijeron, ya de pronto no está tan claro, se convirtió en gris, y vía esa zona grisácea al final se convirtió en una exclusión que también sirvió para poder hacer un recobro y para poder conseguir una fuente emergente y adicional de financiación que ha generado en gran medida parte de los faltantes que tenemos el día de hoy. Miren ustedes cómo una cosa que aparentemente simplemente de interpretación se convierte en un macro problema para el sistema de salud. Si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo en esta época de ley estatutaria en las competencias y funciones que debemos cumplir y en no hacer interpretaciones sobre las cosas que están claras, muy posiblemente vamos a estar aquí volviendo a hablar sobre este mismo asunto en muy poco tiempo. El tercer tema que yo diría que es un aporte que deberíamos hacer todos, y esto he sido insistente en esto, es yo creo que hay que, entre todos los actores, porque esto ninguno solo es capaz, ni el gobierno, ni el Congreso, ni las EPS, ni los médicos, ni los profesionales, ni los hospitales, vamos a ser capaces de avanzar a un mejor sistema si lo hacemos individualmente. Yo creo que es momento maduro, existiendo el marco de la ley estatutaria, para que podamos sentarnos todos a tratar de consensuar una reforma que evolucione lo que tenemos hoy como sistema de salud y nos pueda pasar a un sistema que sea funcional y que dé las herramientas diferentes a las que hoy tenemos en la operación y que permitan que eso que está en el papel se pueda convertir en algo funcional. Desde el sector hospitalario yo también diría que hay muchas cosas para proponer. Nosotros tenemos que cambiar la gestión hospitalaria. Eso hay que evolucionarlo. Infortunadamente, y voy a traer un tema que no es de este panel, pero infortunadamente en todas las reuniones en las cuales uno habla, el imperativo del tema es hable de la cartera hospitalaria y de la deuda y de la crisis hospitalaria y de la financiación. Y por supuesto, esa es una omnipresencia en la crisis sectorial y subsectorial del sector hospitalario. Pero la verdad, el sector también, superada la crisis, que yo sé que lo tenemos que lograr como sociedad colombiana, superar la crisis,
vía la reforma, vía nuevas fuentes de financiación o las adecuaciones que hay que hacer, nosotros tenemos que hablar sobre ¿qué? Sobre la forma de operar el sector hospitalario y asistencial. Hay que trabajar más por resultados de salud para la población. Hay que traer el discurso a Colombia de lo que es agregarle valor en la atención a la gente. Tenemos que abandonar el ejercicio netamente contable de cuánta gente atendí, cuánta hospitalicé, cuántas camas tengo, cuántos muertos evité aquí, cuánta morbilidad tengo, cuántas reacciones adversas. Ese no es el ejercicio. El ejercicio es el sector hospitalario, qué le está aportando a la sociedad, cuánta vida le está sumando a la población, qué valor le está agregando, qué potencialidades le está dando a la gente. Ese es un discurso evolucionado, en el mundo evolucionado, ese es el discurso número uno, la agregación de valor y la búsqueda de resultados basados en calidad y en mejores desenlaces para la gente. Aquí todavía estamos en una época premoderna, entonces eso es un asunto que nosotros nos comprometemos a ofrecerle a la sociedad colombiana, porque el diferenciador tiene que ser la calidad de atención y en la seguridad de los procesos que nosotros estamos dando. También tenemos que aportar mucho en el tema de la incorporación ordenada de la tecnología. El sector hospitalario tiene que ayudar en esa incorporación, porque hay un gran perfil contra el que nos enfrentamos, no solo en la epidemiología y la demografía, nos enfrentamos también al avance en la tecnología. Y yo siempre digo, la tecnología hay que defenderla, pero hay que ayudar a que entre de una manera ordenada, armónica, útil, y todas las evaluaciones de costo-impacto, costo-eficiencia deben ser las que dominen el discurso nuestro. Y por supuesto termino esta parte diciendo que el sector se ofrece, como siempre lo ha hecho, a propugnar por una administración limpia de los recursos. Ya voy llegando al final, doctor Pedro. Los colombianos se beneficiarán con la ley estatutaria. Mire, yo sí vuelvo a insistir, a mí me parece que la ley estatutaria no debe ser un punto digamos, de partida, debería ser un punto de llegada. Es decir, pienso yo, lo sostengo del gremio hospitalario, que aquí se debió haber hecho primero una reforma ordinaria del sistema, que cambiara las herramientas de operación real de este sistema, y que después de que se cambien esas operaciones, se permiten los accesos, se alivia el perfil epidemiológico, se abren los servicios, se autorizan las cosas, se hacen las intervenciones. Gracias a unos nuevos contenidos de un nuevo sistema de salud, uno podría decir, listo, después de que esto ya funcionó, vamos entonces a establecer cuál es el núcleo fundamental de este derecho, vamos a establecer unos límites y vamos a buscar la legitimidad, la legitimación de la sociedad a través de una ley estatutaria. Eso es lo que teníamos en la cabeza, eso ya no fue así. Vamos a tener que construir sobre el marco que ya existe, que nosotros consideramos que necesita tener unas nuevas herramientas. La verdad, yo creo que como está pintada la ley estatutaria hoy, es una pintura, un marco vacío donde está pintada un derecho de primera generación. Ya lo explicaron los magistrados, uno dividía los derechos en tres categorías. Los de primera generación, que son los derechos negativos, los segundos los positivos, los terceros los colectivos o medioambientales. Y la diferencia entre positivo y negativo está en si hay metida o no de mano por parte del Estado. El negativo es si mete la mano el Estado se lo va a tirar. Todas las libertades, libertad de culto, libertad de prensa, libertad de comunicación, libertad de expresión. Si a usted le mete la mano, le están cortando el derecho, por eso se llama negativo. Mientras que en los positivos, donde está el derecho a la salud, requiere la metida de mano positiva, la intervención positiva del Estado, especialmente a través de herramientas que detrás tienen una cosa que se llama el presupuesto. Entonces, ¿cómo está? Yo creo que sí es utópico, Pedro, porque pues nos faltan muchas de esas herramientas para que se vuelva tangible y además una cosa que aparece como si fuera trivial, que es la cosa presupuestal, al no estar ahí dentro de la ley estatutaria, hace que, venga, sin presupuesto no hay política pública. Una política pública sin presupuesto es una buena idea y no más. Yo creo que hay muchos retos en la implementación de la ley. El primero es muy de moda por estos días. Es la definición de una frontera y el Ministerio le ha llamado mi prescripción. Entonces, el mecanismo, es el mecanismo, la creación de ese mecanismo para poder definir qué está y qué no está, y definir cuáles son las exclusiones. Ese es un tema que está de moda, pero que
en realidad es parte sensible de la ley estatutaria, es poder definir, en algún momento poder definir cuál es el núcleo fundamental del derecho a la salud, que yo creo que era uno de los sueños originales del Ejecutivo en el momento en que se abrió la puerta, la ventana de la ley estatutaria. ¿Por qué es fundamental lo del núcleo fundamental? Pues porque si usted puede saber, es tangible y puede tocar y saber exactamente qué es eso, pues usted de ahí puede decir cuánta es la presupuestación, definir esa presupuestación, pensar en el criterio de la sostenibilidad, garantizar la progresividad y más adelante avanzar hacia una cultura de lo colectivo. Termino con lo siguiente. Usted nos pregunta para este panel, Asmedas nos pregunta, ¿se está cumpliendo la ley estatutaria, sí o no? Es una respuesta muy difícil. Además porque usted tiene que coger todo el articulado para contrastarlo con la realidad y decir, bueno, sí o no. Yo hice un ejercicio muy por encima, digamos muy preliminar, pero que puede ser algo ilustrativo para esta sesión. Me pregunto, ¿se está cumpliendo la ley estatutaria? Cojamos de entrada el primer capítulo, las obligaciones del Estado. No están, el superintendente de salud se acaba de retirar. Una de las obligaciones del Estado es ejercer una adecuada inspección, vigilancia y control. Yo creo que eso no se está haciendo. Eso no se está ejerciendo. Así está la institucionalidad y están los funcionarios. Pero los veo superados por la problemática, llegando tarde al escenario de los acontecimientos, sí, a veces perplejos con la gran complejidad de la problemática a la que se enfrentan. Y eso hace que, si ese es uno de las obligaciones del Estado dentro de la ley estatutaria, eso no se está cumpliendo. Yo lo decía en algún momento, es que aquí no se le puede descargar una sola entidad, aquí lo que hay que crear es una central de inteligencia, de vigilancia y control dentro del sistema de salud, porque está grande el problema que usted va a necesitar el trabajo de la supersalud, más la superindustria y comercio, más la supersociedad, más las cajas de subsidio familiar, más la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía, aquí. Todo eso crear una sola central que haga la inteligencia dentro del sistema de salud. Entonces, eso es una de las adecuaciones grandes que hay que hacer, eso debería ser en una ley ordinaria. Otra de las obligaciones del Estado, adoptar, ministro, esta es de hoy, esta es de vibrante actualidad, adoptar regulaciones y políticas indispensables para financiar de manera sostenible los servicios de salud. Mire usted lo que está pasando y aprovecho para decirlo acá, todo el sector se tiene que unir. En este momento hay un problema presupuestal gravísimo, ya veíamos desde el año pasado que el presupuesto para este año 2017 en salud era deficitario. La respuesta que nos da Hacienda es, sí, es deficitario, pero eso se va a cubrir el vacío con los nuevos recursos que lleguen derivados de la reforma tributaria estructural. Listo, sale la reforma tributaria estructural en salud, hay un par de fuentes, una nueva y otra adecuada, que son el tabaco y ese IVA social medio punto. Eso suma 1.6 billones. Y hoy no, desde la semana pasada conocemos la postura del Ministerio de Hacienda en la presentación de la adición presupuestal, y es que para salud, a pesar de que esas fuentes dan 1.6 billones, mal contados, solamente la adición presupuestal es de 900.000 millones de pesos. A ver, hay un vacío gigante, 700.000 millones de pesos, que implica cosas que no se van a poder hacer, rubros que van a quedar absolutamente desfinanciados, y ahí viene eso y ata con esta obligación del Estado. No se está adoptando la regulación completa para que haya una presupuestación adecuada para prestar los servicios de salud, porque al final del día todo esto que sale de un presupuesto al final llega al ciudadano, y es la diferencia entre posibilitar un servicio o definitivamente no tener el acceso. Entonces, son dos respuestas que ya estoy dando aquí sobre el cumplimiento y incumplimiento de la estatutaria. Si vamos a hablar de principios, vuelvo a hablar del principio pro homine, Pedro, el principio pro homine para resumirlo. Los funcionarios o el Estado siempre adoptará la interpretación más favorable para el ciudadano. ¿Ustedes creen que en el ejercicio de la auditoría que se hace hoy en día en la prestación uno a uno de los servicios se están privilegiando o se están tomando o se están tomando las interpretaciones más favorables para los ciudadanos? No siento.
Yo diría que muchos de ustedes que están ahí en el consultorio, que están viendo pacientes en el día a día, ustedes saben, sometidos a la tiranía de muchas de las auditorías, que entre otras cosas son muchos colegas nuestros. Y abro un paréntesis aquí para decirles que la ética y el juramento hipocrático aplica para la bata blanca, pero aplica para el resto también. ¿Sí o no? Cierro el paréntesis. Entonces, en ese ejercicio yo creo que el principio pro homine no se está cumpliendo. Lo mismo que el tema de otro de los principios grandes, dos, la continuidad y la libre elección tampoco se están dando. La continuidad, porque ustedes saben, una de las grandes enfermedades que está teniendo el país, a ver, pensemos, demencia, en niños con cáncer. ¿Hay continuidad en todos los tratamientos? Muy difícil. Y ustedes saben lo crucial que es en la prestación de un paquete de servicios para un paciente con cáncer, el hecho de que no solamente tenga acceso, sino que tenga coordinación y que tenga continuidad. Si eso no se da, y hay fragmentación en la prestación del servicio, no vale la pena que usted haga bien el diagnóstico, porque al final el desenlace más rápido va a ser fatal. Entonces, yo creo que ahí tenemos que trabajar esas herramientas. Lo estoy juzgando como ley estatutaria, pero en realidad son herramientas que tendrían que cambiarse a través de una reforma ordinaria en el ejercicio del aseguramiento del sistema de salud colombiano. Termino diciendo, la integralidad, ya lo hablé, una de las enfermedades graves que tenemos aquí es la fragmentación. El MIPRES está de moda, y yo veo los discursos de mis colegas diciendo, recuperamos la autonomía profesional. Corro el riesgo de salir linchado de este auditorio, pero en realidad perdimos la autonomía profesional. La ley estatutaria nos está devolviendo, porque escribieron un artículo, nos está devolviendo la autonomía profesional. Es que el profesionalismo tiene unas condiciones, una de ellas es la maestría, es decir, el conocimiento técnico. Y otra de ellas es, ¿cuál? La autonomía profesional, la autorregulación dentro de la autonomía que usted debe ejercer. A mí no me devolvió la autonomía profesional la ley estatutaria. Ese es un tema de reflexión íntimo para cada uno de los médicos y de los colegas que está acá. La autonomía profesional es inherente a su condición de profesional, condición básica del profesionalismo. Entonces, ahora que estamos y que muchos piensan que se las devolvieron, pues ejerzámosla. Si todos hubiéramos dicho desde el principio de la operación de este sistema, vamos a defender esta autonomía porque esa es la garantía básica, magna para los usuarios, es la autonomía de los profesionales, no estaríamos en el momento de dificultad y frustración que tenemos. Entonces, yo creo que ahí hay que trabajar ese tema. MIPRES, por ejemplo, yo no lo veo como, sí, por una parte es muy interesante que todo el tema de las autorizaciones y estas barreras administrativas desaparezcan. Pero esto en realidad, señoras y señores, es un reflector que se ha prendido sobre el acto médico, y el reflector está sobre la mano del prescriptor. Entonces, entendamos las cosas en su contexto. Termino diciéndoles algo sobre el artículo 24, que pasa, y que lo hago a propósito porque fue el primer comentario que hice, que era sobre el hospital de Mocoa. En el artículo 24 se dice que se debe garantizar la disponibilidad de servicios en las zonas marginadas. Y se habla que los hospitales públicos deben dar no rentabilidad económica, sino rentabilidad social. Ese es un discurso muy lindo, pero eso se tiene que convertir en presupuesto. Y eso también, en ese ideario que nosotros tenemos, lo que es la discusión de una reforma ordinaria, es la reapertura, señor ministro, de ese viejo debate sobre cuánto subsidio de la oferta se va a requerir para mantener algunas entidades o muchas entidades hospitalarias en este país. Ayer lo veíamos en un tremendo debate sobre los hospitales universitarios, el del Caribe, el Hospital Universitario del Valle. Y entonces todos se van al proceso. Lástima que ahí no se hizo la intervención, pero en la próxima voy a decir esto, y es, al final del día tenemos que reflexionar, y más en este ámbito estatutario, sobre ¿cuánto es capaz de ser autosostenible el sector hospitalario público? Dependiendo de la venta de servicios. Yo creo que eso es algo que hay que repensarlo, hay que mirarlo. Podríamos tener una mejor ecuación para evitar que se sigan destruyendo institucionalidades que, por más que se quieran negar, son indispensables en cada una de las regiones para tener ese 97%, para que se convierta en realidad y para que esa gente tenga acceso, y para que ese acceso se convierta en el derecho a la salud que estábamos discutiendo.
Entonces, mi conclusión final es, sí, tenemos ley estatutaria, puede ser útil, no es indispensable, creo que es un marco vacío y se debería llenar con otra serie de herramientas a través de una ley ordinaria que se tramite y que genere todos los componentes básicos para que ese marco sea operativo y convierta el derecho a la salud, que pase de ser la utopía a convertirse en una realidad. Muchas gracias.